chicos, un gusto poder saludarte. ¿Quién te saluda? Alberto Rodríguez. Y por este lado te saluda Valentín Villanueva. Y esto es Consultas y Rituales. Hoy vamos a poder hablar un poquito acerca de cosas del mundo espiritual. Momentos que son importantes para cualquier persona que quiera adentrarse en lo que es el mundo del espíritu, así como conocer su cuadro espiritual, entre otras funciones. Así es, si bien es cierto, en anteriores videos hemos hablado acerca de la bóveda espiritual. En este caso vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de misas espirituales. Pero antes de ello, déjame recordarte que te suscribas a Consultas y Rituales, canal de YouTube, y le des clic a esa campanita para que te lleguen las notificaciones. No solo eso, recuérdate que acá abajo están las suscripciones en el canal de YouTube, de las cuales tú puedes disfrutar de todos sus beneficios. Pero no vamos a hacértela más larga. Vamos con el video. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de los diferentes tipos de misas espirituales. Normalmente, cuando nosotros nos iniciamos en la religión, es costumbre hacer misas espirituales. Y generalmente las personas piensan que solo existe un solo tipo de misa, que es las misas de investigación espiritual. Pero antes de ello, explícanos en qué consiste una misa espiritual, porque a lo mejor muchas personas lo hayan escuchado, pero no saben el significado o qué es lo que se hace en una misa espiritual. La misa espiritual no es más que una ceremonia donde nosotros la hacemos para poder honrar a todo lo que son nuestros espíritus, familiares difuntos y energías que se encuentran, ya sea acompañándonos, guiándonos, protegiéndonos o auxiliándonos. Es decir, es el momento, es el ceremonial sagrado donde nosotros interactuamos con nuestro mundo espiritual. Es decir, identificar aquellas espiritualidades que acompañan a la persona desde que nace. Eso no solo identificarlo, no es la misa, no sería solo identificar, eso sería ya un tipo de misa. Entonces, en sentido general, sería honrar a nuestros espíritus, ya sean familiares, ya sean de nuestro cuadro espiritual, espíritus que conocimos durante la vida y nos acompañan, entre otros. Vamos entonces a hablar de los tipos de misas espirituales. La primera y la más común, las misas de investigación espiritual. Ya, eso vendría a ser lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? Correcto, ese es un tipo de misa, la más común, donde las personas saben que en esa misa de investigación lo primero que se va a tratar de hacer por parte de los espiritistas experimentados es identificar a los espíritus. Los espíritus, por supuesto, que forman parte de tu cuadro espiritual. Ojo que dentro de esta ceremonia o esta misa que se va a realizar, tiene que haber elementos, en el sentido de personas quienes presiden la misa. ¿Solamente puede ser uno? No, cada vez que vayamos a hablar de misas espirituales, primero tenemos que decir que se hace frente a una bóveda espiritual. Que ya hablamos en un video anterior acerca de lo que es una bóveda espiritual. Así mismo, tienen que haber como mínimo 2 espiritistas. Y uno de estos espiritistas es el que va a llevar la organización y dirección de la misa que se vaya a realizar. Va a presidir. Correcto, va a estar haciendo la guía de todo ese ceremonial que se está haciendo. Es importante decir que en las misas espirituales lo que se hace es rezar oraciones, se hacen cánticos y plegarias espirituales para tratar de llegar a ese cuadro o ese mundo espiritual de la persona que esté haciendo dicho ceremonial. Solamente estos 2 espiritistas, quienes van a estar presidiendo todo esto, pueden dar información de lo que ocurre en una misa de investigación o diferentes misas que haya. No solo 2 espiritistas, si hay alguien que esté participando en esta celebración y se le hace presente o hace acto de presencia un espíritu y la persona ve la información, la persona sin ser, ¿verdad? Esos 2 espiritistas pueden estar dando la información sin ningún tipo de problema. Okay. Entonces, cuando buscamos la investigación espiritual, no solo identificamos, sino describimos. No solo es decir, es un espíritu tal, sino es describir al espíritu. En esa misa de investigación, no te quedes, como decir, satisfecho porque te digan que tienes el espíritu de una monja, el espíritu de una africana o el espíritu de una gitana. Eso no es una misa de investigación.
lo primero que tú haces como acción es identificar. Después que identificas, vas a empezar a descubrir quién es esta espiritualidad. Y son los espiritistas los que pueden ir ahondando en ese sentido. O sea que el objetivo es no solamente mencionártelo por encima, sino profundizar y que esta espiritualidad le dé información al espiritista con respecto a qué es lo que sucedió en el ayer. Correcto, qué sucedió en el ayer, por qué acompaña a la persona, qué es lo que espera de la persona, qué función va a cumplir en la persona, qué es lo que espera ese espíritu de ese ser humano, entre otras cosas más. Muchas personas tal vez en una misa de investigación se preguntarán, pero ¿por qué ese espíritu hace presencia y está dentro de ese cuadro espiritual mío si yo no lo conozco? Ya eso, entonces habría que ver la estructura de cómo es que se forma un cuadro espiritual. Que eso sería, en otra ocasión, podemos ventilarlo. Ahora seguimos con el tema de la misa espiritual de investigación. Primero identificas, después describes y por último, yo siempre digo, es qué mensajes, qué consejos dejan esos espíritus identificados para la persona. Eso es muy importante porque no es solamente de que la espiritualidad haga presencia, sino que dé información. En esa información están los consejos que le deja a la persona, indirecta o directamente. Independientemente que en las misas espiritualidades pueden salir problemas que esté viviendo la persona en ese momento. Ajá. Entonces, esas son las características, los aspectos fundamentales que se miran en una misa de investigación espiritual. ¿Qué pasa en el caso de que se haga una misa de investigación, pero el espiritista dice de que no ve nada, que las espiritualidades de esa persona no le dejan ver nada, que está bloqueado? ¿Qué pasa ahí? Correcto, y el otro espiritista, ¿para qué estaría? Ya que no va uno, van dos. El otro también está bloqueado y está cerrado. Entonces lo que tienen que ir es ir para su casa, devolver el dinero a la persona y que esa persona busque otros espiritistas que puedan hacerle su misa espiritual. Como el nombre lo dice, misa de investigación. Quiere decir que esas dos personas quienes van a estar haciendo la misa tienen el objetivo de investigar. Así es. En ese sentido es una de las variantes de las misas espirituales. Están las misas de coronación. Adverto, se hace esto siempre se hace la misa de coronación cuando se haya conocido a amplia gama el cuadro espiritual. Eso quiere decir que no es suficiente solamente una misa de investigación. Ni dos ni tres. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es conocer a un conjunto de espiritualidades, no solo por su nombre, sino a profundidad, para cuando se vaya a hacer la misa de coronación espiritual, pues tengamos idea de quién espíritu o cuál espíritu estamos coronando. A ver, en esa misa de coronación espiritual, después de haber investigado la gama de espíritus que puede acompañar a la persona, identifican solamente a uno. Al espíritu guía. Al espíritu guía, quien va a ser coronado a la persona. Y eso tiene un procedimiento. No es tan fácil como se dice. Para eso están los espiritistas. Primero, que el espiritista que está haciendo la misa de coronación tiene que tener coronación hecha. Buen punto. Sí, y segundo, tiene que ser un espiritista experimentado. ¿Por qué? Porque en esa misa de coronación o baja el espíritu de la persona a la cual se le está haciendo la coronación, o baja el espíritu de la persona que lo hace, que está dirigiendo la ceremonia. Una de las dos cosas deben de pasar para saber finalmente qué espíritu se ha coronado. Pero también ha ocurrido en diferentes ocasiones, con lo que nos han comentado, es de que en esta misa de coronación espiritual puede haber errores y coronar a espíritus guías que no corresponden. Yo no he conocido, no lo he vivido y no sé por qué pueden decir que hay espíritus que no corresponden. Finalmente, quien ha estado en una misa de coronación sabrá cuál es el procedimiento y sabrá al final qué es lo que hace el espíritu o qué es lo que procede con el espíritu que finalmente se corona. Entonces yo discrepo un poco de eso. Este espíritu que se corona es el espíritu guía. Y por ser el espíritu guía, pues el espíritu, diríamos, es el espíritu más importante dentro de tu cuadro espiritual. ¿Se podría decir con mayor fuerza? Mayor fuerza porque es el espíritu que por astralidad está más cercano a tu espiritualidad como ser humano. Y sobre este espíritu recae un papel importante, que
que muchas veces las personas le dicen en la misa espiritual de coronación, este es tu espíritu guía, pero la persona no le presta atención, quizás le presta atención a otros espíritus protectores, espíritus auxiliares, y el espíritu de guía queda un poco desplazado. Eso va a tener que ver mucho con el camino y el destino posteriormente, como tú lo vas a ir desarrollando en tu vida religiosa y espiritual. No solo existen las misas de coronación, existen misas de elevación. ¿Qué cosas son esas misas de elevación espiritual? Falleció la persona y esa persona no es consciente el espíritu que ha abandonado el plano de la tierra. Y son aquellos espíritus que están saliendo cada un segundo en la vida de la persona. Es decir, viene un espiritista y dice, uy, estoy viendo el espíritu fulano de tal acá. Estoy viendo el espíritu fulano de tal. Y es una cosa que es repetitiva y el espíritu necesita una elevación. ¿Cuándo se hace esa misa de elevación? Cuando el espíritu ha dado una caída, ha partido al otro plano de la tierra, al mundo espiritual, y sin embargo el espíritu no abandona astralmente este plano. Esto es como en la película Ghost, La sombra del amor, donde ustedes lo pueden haber visto, donde la persona fallece en un accidente de una forma drástica y al momento de fallecer la espiritualidad de esa persona no abandona el plano terrenal. Quiere decir que en espíritu está rondando. Entonces no tiene conciencia, como tú dices, no tiene conciencia de que ya no debería estar en el plano terrenal y no trasciende, o no se eleva, perdón. Yo he escuchado de que estas misas de elevación, algunas personas lo hacen, ponen un libro, ponen la foto de la persona, ponen otro libro, ponen otra, y así sucesivamente hasta elevarlo, hasta llegar a la mesa de la bóveda espiritual. No son misas de elevación, eso es lo que le llaman es el novenario. Esos son los primeros 9 días y lo que se hace con los 9 días es pues darle espiritualmente la señal al espíritu que ya tiene que emprender otro destino espiritual, marcarle el camino. Más de lo que estamos hablando es que es una misa. En esta misa, ¿verdad?, lo que se hace es mencionar el espíritu de ese familiar difunto, rezarle, cantarle plegarias, ver en qué condición está, qué más hay que hacer por ese espíritu para poder ayudarlo a que ese espíritu empiece a tomar el camino y empiece a elevarse. Algunas personas tal vez no pueden tomar o no ven la importancia de esta misa de elevación para el espíritu, porque a lo mejor un familiar llega a fallecer en un accidente y la persona quien hace la misa de elevación se entera de cuál es el procedimiento o cuál es el objetivo de esa misa y pensarán, no quiero que me abandone ese espíritu porque ya no lo voy a tener tan presente, ya no lo voy a poder sentir. Entonces, por no quererse despegar de esa espiritualidad que partió de una manera drástica, no hacen la misa de elevación. Esa es la condición del ser humano, el espíritu. Y está la otra condición en que el espíritu no se ha despedido, en que le cogió la muerte de forma sorpresiva, en que el espíritu tiene que dejar mensajes a sus familiares. Entonces todo este mundo energético se canaliza en las misas de elevación. ¿Existen otro tipo de misas espirituales? Sí. Otro ejemplo de misa espiritual de desarrollo. En estas misas espirituales de desarrollo son donde acuden todas aquellas personas que de una forma u otra quieren no solo que se inician en el espiritismo, sino que son personas que ya están iniciadas y estas personas quieren lograr 2 cosas iniciales. Uno, desarrollo espiritual y otro, crecimiento espiritual. En este caso de esta misa de desarrollo, podría asistir cualquier persona así tenga conciencia de su cuadro espiritual o las que no tienen conciencia de su cuadro espiritual. Así es. ¿Por qué? Porque aquí lo primero que vamos a hacer en estas misas de desarrollo es interactuar con el cuadro espiritual de la persona y a la vez enseñar a esa persona cómo debe atender a sus espíritus, cómo es que debe interactuar con ellos, cómo es que se comunica con ellos, qué cosa es una bóveda espiritual, cómo se atiende la bóveda espiritual, cómo la persona
tiene que lograr concentración, cómo esta persona va a actuar en dependencia de los sucesos que se van presentando en una misa, un espíritu endurecido, un espíritu oscuro, un rompimiento, todo lo que pueda pasar a nivel espiritual, nosotros se lo vamos explicando o enseñando a esa persona. Quiere decir que esta misa de desarrollo es como una escuelita donde se enseña a la persona a tener conexión con esa espiritualidad. Uno de los aspectos es la conexión, la concentración, qué hacer en cada caso, cómo debe ser cada procedimiento. Es como que la persona no solo conoce, sino también crece en conocimiento, en habilidades, en claridad, etcétera. Y todo. Pero hay un detalle también, porque algunas personas dirán, no, pero yo he ido a una misa de desarrollo y no me ha resultado. No. Porque a lo mejor desean de que una sola misa de desarrollo ya quieran tener conexión, videncia, claridad. Recuérdate que tú no aprendes a escribir en un día. Mucho menos vas a conectar con tus espíritus un día, por favor. Eso es constancia. Entonces necesitas constancia, necesitas adiestramiento, necesitas guía, necesitas ver actos que pasen. ¿Y dónde se ve eso? Netamente práctico. ¿Sí? No solo existen este tipo de misas, existe otro tipo de misas que se llaman misas para dar gracias o misas de acción de gracias. Esto se ve poco ya. ¿Por qué se ve poco? Porque las personas reciben el consejo de los espíritus. El espíritu dio el mensaje, dio el consejo, la persona lo puso en práctica y obtuvo en su mundo espiritual y como repercusión en su mundo material, obtuvo un bien. Espérate, ojo que no es una misa de acción de gracias, como lo que festejan en Estados Unidos. No. Es una misa para dar el agradecimiento a ese espíritu. Una misa espiritual para poder dar agradecimiento al espíritu o a los espíritus por un bien otorgado. Entonces, igualito tiene un procedimiento. En esta misa se invocan a esos espíritus, se le hace conocimiento de qué fue lo que se obtuvo como bien, se le reza, se le canta, se le dan plegarias, se le hacen oraciones especiales en aras de el bien que se ha recibido. Y los espiritistas, pues entonces, transmiten cuál es el sentir para esos espíritus hacia la persona. Este tipo de misa a lo mejor no es usual, porque la persona tal vez ha recibido ese bien, pero no se ha dado cuenta en qué momento y deja pasar por alto eso. Por ejemplo, todo el que ha dado un cajón, todo el que ha dado un violín a sus espíritus, se empieza con una misa espiritual. Es decir, se empieza con las mismas oraciones de una misa espiritual, se pone la bóveda, se limpian las personas y ahí rompe el cajón, por ejemplo. Entonces son cosas o aspectos que ahí le estamos dando gracias a los espíritus por un bien que se ha recibido, entre otras cosas más. No solo esto, existen otros tipos de misa. Fíjate que hemos mencionado varios, pero también existen misas de recogimiento. Estas misas de recogimiento, ¿qué son? Normalmente la persona dice tener muchos problemas. Usted se siente en misa con los espiritistas y de esos problemas que usted dice tener, vamos a ver qué ven los espiritistas y qué es lo que transmiten como consejo sus espíritus. Y si verdaderamente hay que hacer un acto en temas espirituales por usted, va a salir de esa misa de recogimiento. Es así donde se pueden hacer limpias, se pueden hacer despojos, se pueden hacer oraciones, se pueden hacer actos espirituales en esa misa de recogimiento. ¿En esa misa de recogimiento también se puede hacer rompimientos? Depende lo que haya que hacer. Normalmente los rompimientos se hacen en otras condiciones. ¿Por qué? Porque se necesitan materiales, se necesitan tener ropa sudada, otros elementos, pero hay actos espirituales que se pueden hacer en misas de recogimiento. Despojo. Tú puedes despojar a la persona en una misa de recogimiento. Yo he escuchado acerca de espíritus que le dicen el ánima sola. ¿Esta espiritualidad o este espíritu del ánima sola se podría hacer presente en esa misa de recogimiento también? Recuérdate que cuando tú haces una misa espiritual se puede presentar cualquier espiritualidad, ya sea de baja luz, un espíritu oscuro. Tú rezas en tus oraciones y si las has leído con calma, observas todo lo que tú pides en las oraciones. Pero cuando tú abriste el portal se puede presentar cualquier espiritualidad.
Y si hay una espiritualidad que es negativa, usted tiene que hacer un recogimiento ahí. Es decir, usted no va a cerrar la misa y el espíritu va a quedar. Usted tiene que actuar, ¿verdad?, para poder hacer el recogimiento de esa energía negativa que se ha presentado en una misa espiritual. Entonces, ahí puede pasar en una misa de recogimiento. Una cosa es rompimiento y otra cosa es recogimiento. Son dos términos que suelen parecer igual, pero no están así. Claro, porque en esa misa de recogimiento a lo mejor te da el consejo de hacer un rompimiento. Y como tú dices, tiene otras condiciones que no se hacen en ese mismo momento de la misa de recogimiento. Y a veces puede pensar la persona que el espíritu está sobre él y el espíritu está bajando dentro de la casa y lo que hay es que despojar la casa, lo que hay es que sacudir la casa, etc. Entonces, por eso se hacen las misas de recogimiento, para poder ver qué dicen los espíritus sin nadie contar nada. Esto siempre te lo sugiere, tú no hables nada, espera que los espiritistas sea lo que hablen, digan y tornen, y después tú sacas las conclusiones en ese sentido. Estoy esperando que tú menciones acerca de una misa donde se da de comer a la bóveda. No, eso no va a existir. Bueno, en Cuba no va a existir, a lo mejor en otros países, o en la misma Cuba ahora, en la necesidad tan grande, le están haciendo esa a la bóveda espiritual, pero es espiritual. No hay nada de sangre que toca la bóveda. Pero ¿cómo es posible, Alberto, si yo he escuchado que le dan de comer a la bóveda? Imagínate, en una misa. En cualquier momento la ponen en las cuatro esquinas y le hacen el esbo a la bóveda. ¿Es posible todo? Sí es posible, porque estamos rodeados de seres humanos. Pero hasta ahora la bóveda todo es espiritual. Flores, hierbas, cosas espirituales. No con temas animales, no con temas de sangre. Ojo con eso. Dentro de estas diferentes misas que tú has mencionado, puede, como tú dijiste, puede ser que se presenten espiritualidades de baja luz. Así es. Que esas espiritualidades de baja luz quieran mantenerse ahí dentro de la misa y no irse. Ya eso el espiritista, el medium, tiene que saber qué es lo que hace. Se prepara uno para poder enfrentar ese tipo de espiritualidades, sobre todo por lo que hacen, por lo que inspiran y por lo que van dejando. Y el espiritista, que conoce cómo es esa energía, tiene que saber, por supuesto, cómo actuar. El espíritu no se queda. Un espíritu de baja luz, un espíritu con influencia negativa, no se puede quedar, ¿verdad?, vagando en el plano de la tierra con ninguno de los presentes. Claro, porque tengamos en cuenta de que la bóveda es un portal donde se puede presentar cualquier tipo de espiritualidad. Así es, así habíamos dicho. Entonces, ¿es posible que se presente? Sí. Por eso no puedes estar inventando, ni puedes ser un espiritista de 3 por kilo, porque después vienen todos los fenómenos, nadie sabe cómo actuar, nadie sabe qué es lo que va a hacer, y es donde después viene de lo malo, se convierte en peor. Pero Alberto, ¿también le puedo hacer una misa espiritual a mi perro? Bueno, hay locos hoy que le hacen misa a los animales. Las misas, ¿verdad?, en tu cuadro espiritual, lo que forman parte de ese cuadro espiritual son seres humanos. Ningún animal va a formar parte de un cuadro espiritual. Ninguno. ¿Por qué? Porque el animal no se le otorgó un raciocinio a la altura del ser humano. Por eso es que tu cuadro espiritual, si algún día tienes la posibilidad de entender cómo se estructura, evidentemente los animales no forman parte de él. Claro, porque ¿en qué momento te va a dar el mensaje del perro? ¿Y en qué corriente lo vas a poner? ¿En la corriente minimalista? ¿Animalista? No sé en qué corriente ahora le pongan un vaso a los animales en la bóveda. Te va a decir guau, guau. Bueno, puede ser de todo, ya están existiendo tantas cosas. La misa para Sultán, para Rintintín, para no sé, para Colliro, para Laika. Para Laika, la persona que subió a la luna, al cielo, al cosmos, donde haya sido. Resultado final, los animales no se le hacen misa espiritual. Bueno, así como tú has escuchado, hay diferentes tipos de misas espirituales. Ya depende de cada persona la necesidad que tenga que hacerse en misa espiritual. De investigación, de recogimiento, de elevación, desarrollo espiritual, de gracias al espíritu. De gracias. Si en algún momento de tu vida ya tú has hecho misa o te han hecho misa, déjanos saber en la cajita de comentarios y cuéntanos un poco tu experiencia. Espero que te haya gustado este video. Igual, como dice Alberto, si en caso tienes algún tema en específico para que hablemos en este canal de YouTube, por favor escríbelo ahí en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y presionar esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No solo eso, acá abajo están las suscripciones que te dan beneficios y tú puedes obtenerlos también. Nosotros agradecidos con ustedes por compartir todos estos espacios y nos vemos entonces en los próximos capítulos. Bendiciones.